Hemos estado hablando tocante que ahora que hiciste la decisión de aceptar a Jesús, ¿qué son los siguientes pasos necesarios para madurar tu vida en Cristo? Hemos estado repasando el libro de Ralph Harris que se titula Now What. Lo podemos encontrar en español también, que se titula ¿Ahora qué? Este es un libro muy chico, pero es bien poderoso, muy importante, lleno de información que te va a ayudar. Así es que si lo puedes conseguir, te lo recomendamos. El pasado programa estuvimos hablando tocante cómo entender la palabra de Dios. Y una de las maneras que podemos entender la palabra de Dios es por escuchar la palabra de Dios. Como les habíamos avisado, es por medio de atender a la iglesia, escuchar programas cristianos, cantos que están todos tocante la palabra de Dios. Nos instruye por medio de la palabra de Dios. Y también otra manera es de leer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, directamente por medio de la Biblia, ¿verdad? Allí nos vamos dando cuenta del plan de Dios para nuestras vidas, como todo lo que hizo Dios para nosotros. El Antiguo Testamento, igual como el Nuevo Testamento, hay tantas historias aquí en la Biblia, pero no son solamente historias para pasarnos el tiempo, sino que también son herramientas, son enseñanzas, son testimonios. Hay mucho que ¿cómo se dice? Descubrir por medio de la palabra. Y también podemos leer la palabra por medio de un libro, un devocional, y ahí vamos creciendo, ahí vamos madurando en nuestra vida con Cristo. Y ahora el tema de este programa es cómo estudiar la palabra de Dios, cómo memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y entender la Biblia. Porque así como estábamos diciendo, mi hermana, en Josué capítulo 1, versículo 8, Moisés le dijo a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Hay otras versiones que dicen un poco diferente. Sí, pero que digan que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, dice que medites en este libro de la ley. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el manual de la vida para nosotros los cristianos. Entonces, para poder meditar, pues tenemos que leerla. La tienes que leer y luego la clave aquí, si te pones mucha atención en este versículo, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién se le está poniendo la responsabilidad? A nosotros. Nosotros, el creyente, ¿verdad? Hay que nosotros leerla, ¿verdad? La leemos, estudiamos, entonces aprendemos para poder entender, y la entendemos para poder saber, y queremos saber para poder enseñar, porque tú le puedes ayudar a otros, ¿verdad? No te vas a quedar con esto. Cuando ya tú tomas tiempo para leer la palabra, ¿verdad? Entonces vas viendo cómo te va nutriendo en tu vida espiritual. Vas tú aprendiendo cosas nuevas. Oh, yo no sabía eso, ¿verdad? Me acuerdo de más chiquilla que íbamos por aquí, por allá, y es que vamos ahí, decía mi mamá, decía mi abuelita, la mamá de mi mamá, decía más grande, decía, siempre tiene que decir, si Dios quiere, ¿verdad? Y yo creía que era un hábito, ¿verdad? Mamá, si Dios quiere. Pero no, ¿sabes tú que está escrito en la palabra de Dios? Que no podemos decir, que voy a hacer esto. No. Pero dice la palabra, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Entonces, ¿verdad? Uno a veces lo toma por una cosa casual o a la ligera, ¿no?
es que tenemos a Dios y que si Dios nos permite la vida, porque ahorita aquí estamos y mañana quién sabe, ¿verdad? Entonces uno siempre se pone en las manos de Dios. Entonces yo aprendí, wow, mira, esto es lo que decía mamá, pero yo creía que era, porque yo no leía la Biblia de chiquilla, yo creía que era nomás una costumbre que ya tenía, si Dios quiere. No, es que está escrito en la palabra del Señor. Entonces va uno aprendiendo y uno ya sabe y lo hace, y igual enseñamos a alguien más. Entonces leemos la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, nos dice ahí la palabra, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Y que dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Dios nos quiere libres de preocupación, de confusión, ¿verdad? De malentendimientos, de cualquier cosa. Aquí está, en su palabra. Cuando ya conocemos la palabra, entonces, oh, que ya entendí, ¿verdad? Ya entendí, esto es lo que Dios me quería decir, esto es como se vive la vida. Entonces la vida cristiana se nos viene a ser fácil. ¿Por qué? Porque no la estamos caminando solo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos revela la palabra, a leerla, a estudiarla, que el estudiarla es otra clave, ¿verdad? Tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Estudiar y ¿cómo se puede estudiar la palabra de Dios? ¿Qué haces tú, Marina, para estudiar la palabra de Dios? Me pongo a leer, aún si es un salmo, me pongo a leer y lo leo primero despacito y luego quiero entender qué es lo que me está diciendo. Y qué versículos puedo aplicar a mi vida, y luego de ahí empiezo a repasarlo y repasarlo, como por ejemplo en Salmo 27 es uno de los salmos que el Señor le dio. Tocó que estaba llorando una mañana y estaba yo nomás sentí abrir mi Biblia y me cayeron mis ojos, o me llevó el Señor al Salmo 27 y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Ese es con el principio del versículo, del capítulo. Y cuando yo empecé a meditar en esto, es verdad, yo empecé a estudiarlo y dije, pues el Señor es mi luz. ¿Cómo puede ser mi luz? Y empecé a revisar eso. ¿Cómo puede ser mi salvación? Porque Él siendo mi luz y mi salvación, entonces no hay temor en mí. Porque yo sé que Él es mi luz en los momentos más oscuros de mi vida. El Señor Jesús y su palabra, Dios grande, todo fuerte y poderoso, Él va a ser mi luz y mi salvación. Así es que no voy a tener por qué temer, porque no importa la situación que esté pasando, como dice aquí, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Son los momentos más oscuros de la vida. Este versículo va a venir y es cuando nosotros decimos, yo no tengo por qué temer, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Así es como yo empiezo a estudiar y a aprender la palabra de Dios. Sí, y la manera también que se hace eso. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es Jesús el que está hablando, es el discípulo. ¿A cuál discípulo está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a uno de los sacerdotes, a los fariseos, y va uno, ahí tú vas poniendo, es como un quiebrecabezas, vas poniendo pedacitos, se va poniendo, se está ampliando tu entendimiento, tu estudio. Puedes pasar una hora, puedes pasar quizás una tarde, te metes y lees este versículo, en ese versículo allí como que te lleva a otro versículo y vas comparando, mira, este versículo confirma el otro, porque una cosa te voy a decir, que la palabra de Dios nunca se contradice, se confirma, ¿verdad? Es impresionante como el Espíritu Santo inspiró a estos hombres que había tiempo, ¿verdad? Que unos ni se conocieron. El espacio de tiempo era distinto, quizás 200 años, 400 años, pero sin embargo la Biblia se confirma,
Profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, las vemos cumplirse en el Nuevo Testamento. El libro, la palabra de Dios, es tan interesante. A mi esposo le gustan las películas de acción y que todo eso. Hay acción aquí en la palabra, podemos ver, ahí nos relata cuando David, ¿verdad?, fue al ejército y mató a Goliat, y qué fue lo que le dijo, y qué fue lo que hizo, y cuáles fueron las armas que usaron. La Biblia es un libro interesante, ¿verdad?, que uno va aprendiendo, uno lo va estudiando, ¿verdad? También uno se ríe, ¿verdad? Hay cosas que, oh, wow, mira esto, ¿verdad? Como por ejemplo, yo me reía y veía cuando Moisés le decía a Faraón, suelta, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, ¿verdad? Y él estaba de terco, aferrado, que no lo hacía. Entonces vino la plaga de ranas, de sapos. Se llenaron sus vasijas, su comida, su cama, todo había sapos, ranas por donde quiera, ¿verdad? Y entonces él le habla a Moisés y le dice, ok, ya, pídele a tu Dios que ya se vayan estas ranas. Y dice, bueno, le dice Moisés, yo te voy a decir a ti, tú dime, ¿cuándo quieres que se desaparezcan estas ranas? Y me causa gracia que Faraón le dice, mañana. Qué chistoso, mañana. ¿Quieres estar otro día con ranas? Cuando el Dios Todopoderoso en este momento, si a Moisés hubiera orado y dicho que ya cesen las ranas, ahí no dijo mañana, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que sí, Moisés oró el siguiente día y todas las ranas estaban muertas. Olía, apestaba la tierra. ¿Por qué? Pero él dijo mañana. Encontramos cosas que yo dije, no, yo no quiero que Dios me conteste hoy, yo no quiero. Uno va aprendiendo de las experiencias que están escritas también en la Biblia. Sí, porque no es posible de los autores de la Biblia, siendo diferentes años o épocas, diferentes países, diferentes regiones, que el Espíritu Santo, que ellos mismos fueran escrito algo, pero por medio del Espíritu Santo todo se confirmó, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es como si yo y tú escribiéramos algo, que nos dijeran, ok, quiero que escriban un tema tocante cómo estudiar la Biblia. Podemos repasar y estudiar y ser nosotros nuestro papel diciendo cómo estudiar la Biblia. Y aunque sea el mismo tema, va a ser diferente, porque ella tiene su manera de escribir, de expresar y tener su opinión, y tiene sus escrituras igual como yo voy a tener las mías. Vamos a ser diferentes. Aún vamos a veces a tener la misma escritura, porque así como siendo hermanas a veces resultamos con la misma cosa, pero porque eso es sangre. Pero cuando es tocante la palabra de Dios, Dios le da un mensaje a ella y Dios me da un mensaje a mí, pero Él es fiel a su palabra, porque Él revela, y a veces aún nosotros ni sabiendo cómo, por medio de estudiando la palabra, damos un mensaje que Dios nos da a nosotros, para nosotros, ¿verdad? Pero también Él nos impulsa para enseñarlo, y ustedes los están recibiendo. ¿Quién puede darte una palabra por medio de una persona que ni te conoce, sino que Dios? Porque Dios te conoce a ti. Y es algo que tú necesitas escuchar en ese momento, por el problema, la dificultad, la enfermedad, la situación que tú estás pasando, pero sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que vive en nosotros, nos usa a nosotros, como nosotros somos la portavoz de Dios, ¿verdad?, lo decimos. Y muchas veces yo tengo la experiencia que he tenido personas que me dicen, ay, eso es lo que yo necesitaba escuchar. ¿Por qué? Pero ese es el amor de Dios, es la palabra de Dios que tiene poder. Y nosotros queremos ser de bendición, y tú también puedes ser de bendición. Dios te puede usar a ti para compartir una palabra de ánimo, de aliento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás escuchando, estás leyendo, ¿verdad? Igual estudiando la palabra, tomar tiempo, ¿verdad? El estudiar es una manera de hacerlo más calmadito. Es igual
cuando en lo natural una comida, ¿verdad? Que traes un plato y que, ay, te la carrera y te andas comiendo, de repente te la acabaste y ni le agarraste sabor a la comida, porque pues bien cargado, te la comiste, sí, te comiste, le llenaste el estómago, pero ni la saboreaste. El estudiar igual, en lo espiritual, tomas tiempo, ¿verdad? Tomas bocado, ¿verdad? Pedazo por pedazo, parte por parte, estás meditando en ello, pensándolo, ¿verdad? El memorizar es tan importante, el memorizar la palabra de Dios. Quiero decirte que el Espíritu Santo es bien bueno. Déjame regresar, quiero darte un testimonio. Un día en mi trabajo, yo y mi esposo pues nos casamos, ¿verdad? Y yo ya me casé grande y nuestro anhelo era de tener hijos. Y según parecía que no íbamos a poder, la medicina decía que no se podía. Entonces yo, después de mi comida, agarré mi Biblia y empecé a leer. Y estaba leyendo el Salmo. La palabra de Dios, cuando tú la lees, puede ser una respuesta a tu oración. También, ¿verdad? Entonces es importante. Y yo la estaba leyendo y estaba estudiando párrafo por párrafo lo que estaba leyendo, pero luego algo me impulsaba, no, vuelve a leer y vuelve a leer. Entonces lo volví a leer. Me sentí impulsada de leerlo como 4 veces. Como ya la 4ª vez, como que se me vino la revelación, pude entender lo que Dios me estaba diciendo allí, porque yo le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Que yo quería un bebé, pero según en lo natural, que por mi edad, que por la medicina, no es posible, pero Dios ahí me estaba hablando. En el libro de Salmos, en el versículo 90, capítulo 92, el versículo 14, mira este versículo que Dios me dio. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿verdad? Según por mi edad, decían los médicos, es muy peligroso que tú tengas un bebé a tu edad y que no puedas. Pero el Espíritu Santo me trajo a esa palabra. Dice, pero aún en su vejez fructificarán. Y me está hablando a mí. Yo lo recibí, se me vino una revelación que no hay palabras que te puedo explicar, pero que me cayó bien aquí adentro. Salté de mi silla y empecé a danzar, a cantar. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre, porque yo voy a tener un bebé. Agarré ese versículo, me lo memoricé, dije, este es mío, lo leía todos los días. Señor, te doy gracias, porque vamos a tener bebé. No importa lo que dice la medicina, no importa lo que dice mi edad, no importa, Señor, tú me lo revelaste, es tu promesa, está escrito, yo lo recibo, yo lo acepto, me lo memorizaba. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y bendito Dios, que el Señor nos bendijo con nuestro bebé. Dios es fiel a su palabra, por eso es importante entrar. A veces estamos orando, ¿verdad? Y Dios nos habla. Él nos habla a través de la palabra. Entonces, ¿cómo que dice la gente que Dios habla? Pues, ¿cómo Dios habla? A través de su palabra. En ese momento yo necesitaba oír ese versículo, ¿verdad? Porque en lo natural se veía imposible. Pero la palabra de Dios aquí, revelada por el Espíritu Santo, decía, aún en la vejez fructificarán. Estarán fuertes y verdes. Oh, dije, wow, pues mira. Y mucha gente no cree que tengo la edad que tengo. Pero es por la misericordia de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Él cumple su palabra. Memorizar la palabra de Dios es tan importante. ¿Y cómo podemos memorizar la palabra? Por medio de cuando estás leyendo y estudiando la palabra. Si lees un capítulo al día y estás leyéndola, empieza a escribirla, escríbela en una tarjeta. Yo a veces estoy leyendo un pasaje y hay un versículo que resalta
Y ese versículo yo lo escribo en una tarjeta y lo estoy repasando, lo estoy meditando cuando estoy lavando mis vasijas, cuando estoy limpiando la casa, estoy lavando ropa. No importa lo que estoy haciendo durante el día, estoy meditando, estoy repasando esa escritura. Y si no estoy segura exactamente cómo dice, la repaso otra vez y busco la tarjetita o la cargo conmigo, la pongo donde está mi espejo o aún donde ando yo, la traigo conmigo y la estoy repasando y no la agarro en frases. Y también la hago personal. Yo también agarro la palabra de Dios y así como les leí en Salmo 27, que dice, Jehová es el Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. Y así digo, gracias Señor, que tú eres mi luz y mi salvación. Empiezo así, poquito a poquito. ¿A quién temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer, Señor? Así es como empezamos a meditar, así es como empezamos a memorizar la palabra. Y luego digo, ok, ¿en dónde está esa escritura? En Salmo capítulo 27, versículo 1. Y ya me empiezo a memorizar. Salmo 27, 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y así es como empezamos a memorizar, porque es importante memorizar la palabra de Dios, porque cuando más lo necesitas o no sabes o alguien para darle un ánimo a alguien más o una persona que necesita una oración, esa palabra empieza a levantar, fluye de tu corazón, de tu boca, y es cuando empieza a declarar las promesas de Dios. Sí, es como cuando tú vas al banco y tú haces un depósito en el banco, ¿verdad? Ahí está. Al momento que tú necesitas ese dinero, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas y sacas ese dinero, ¿verdad? Es lo mismo que haces cuando tú agarras la palabra de Dios, le está depositando en tu espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo te traerá a la memoria, al momento que tú la necesites, viene el Espíritu Santo y te recuerda de aquella palabra que tú leíste, ¿verdad? Que tú leíste y ya te levanta tu espíritu. Ah, sí, ¿verdad? Yo me acuerdo. Entonces es tan importante memorizarla, ¿verdad? De pensar en ella. Otra manera lo puedes hacer en canto, ¿verdad? Si te agrégale música para poder aprenderte. En el Salmo 91 yo me lo aprendí poquito a poquito. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón porque he entrado catarro, pero lo aprendí en canto. Así es como lo empecé, ¿verdad? Cuando ya me lo aprendí, ahora sí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo que va esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en él confiaré. Y allí me voy, ¿verdad? Porque es el salmo, me lo memoricé, pero empecé con un corito, con un cantito. Hay maneras que tú puedes memorizar la palabra del Señor. Otra clave muy importante es meditarla. Y para poder meditar la palabra, quiere decir que primero la tuviste que haber escuchado, la tuviste que haber leído y la tuviste que haber memorizado, ¿verdad? Ya tuviste, es como un músculo de fe, tu músculo de fe se está ejercitando. Ese es un músculo que estás, ya escuchaste, ya la leíste, ya la memorizaste. Entonces empiezas a meditar en todo eso, cómo Dios te mostró esta palabra, cómo vino, cómo ese versículo se compara o se refuerza con este otro versículo. Estás meditando, estás pensando y ahí se está formando, se está creando un mensaje en tu mismo espíritu que te está alimentando, te está ayudando. Por eso cuando Dios, como Moisés le dijo a Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas a hacer prosperar tu camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a respaldar su palabra.
porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que Él ha hablado, Él la va a respaldar cuando tú en fe, tú la declaras, tú la hablas y tú dices, sí, que si tengo, yo no sé cómo, no puedo, no sé cómo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene el pensamiento y que dice, ay, pues yo no sé, ya llegaron los cobros, estos bills, no sé cómo vamos a pagar estas deudas. La palabra en Filipenses 4:19 dice, mi Dios puede suplir todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Quién es el que va a suplir? Dios. Pero tú estás parándote en fe, creyendo, estás declarando con tu boca la palabra. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios la va a respaldar. Dice, mira, mi hijo está declarando mi palabra. Está confiando en lo que yo hablé, lo que yo dije. Y no, ¿por qué? Porque estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Estamos en pacto con Dios. Entonces Dios, tú la declaras, tú la dices porque tú la crees y Dios la respalda. Y ahí es donde tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y en Salmo capítulo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Esa es una promesa hermosa de que cuando nos meditamos en la palabra del Señor, aquí Él nos dice que no seguimos consejos de personas carnales, o que no seguimos consejos que no debemos, sino que seguimos el consejo de Dios. Dios es el que nos dice a dónde va. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que Dios es el que nos dice qué es lo que hagamos? Porque Él sabe que es la mejor decisión para nuestras vidas. Y cuando nosotros meditamos en su palabra, así es como Él nos habla. Y nuestra vida se prospera. Y todo lo que hacemos se prospera y sale bien. Igual como Moisés le dijo a Josué. Pidiéndole al Espíritu Santo, cada vez que tú vas a leer la palabra, pídele al Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, revélame la palabra, enséñame tú, porque cuando Jesús descendió al cielo, Él dijo, no lo voy a dejar solo, lo voy a mandar al Espíritu Santo porque les va a guiar, les va a ayudar, les va a enseñar. Cuando yo oro la palabra, digo, Espíritu Santo, ayúdame a aprender la palabra de Dios. Y Él lo hace. Sí, amén. Y así es que les animamos que escuchen la palabra, lean la palabra, estudien la palabra, memoricen, mediten y entienden la palabra de Dios, y Dios los prosperará.